Continuamos con Cerrando la Noche. De inmediato vamos a conversar con nuestro invitado de hoy, el doctor David Lahoz. Abogado, politólogo, experto en derecho constitucional, también hace su labor de comunicador y periodista, por lo que con David hay que tener mucha fineza al momento de abordar los diferentes temas que usualmente abordamos con él. Recientemente fue uno de los 143. 117. No, terminaron 113, porque varios fueron, se retiraron ya iniciado el proceso. De los 113 que se postularon a ocupar una de las 5 plazas disponibles en el Tribunal Constitucional. Y es de rigor que le demos la buena noche y hablemos de ese proceso y del Tribunal Constitucional. Buenas noches, doctor. Don David, bienvenido una vez. Gracias. Doctor, primero, ¿qué le motivó a aceptar la postulación para exponerse al escrutinio del Consejo Nacional de la Magistratura y ver si es uno de los agraciados? Porque eso parece, ¿verdad? ¿Una tómbola? Una tómbola, Sí. si es uno de los agraciados que pueda elegir el tribunal, el Consejo Nacional de la Magistratura, doctor. Bueno, lo hice primero porque varios sectores me pidieron que me inscribiera. Yo en principio no estaba en esa tónica, pero me pidieron que lo hiciera. Y luego yo dije, pero no me gustaría que lleven sugerencia, porque si se llevan la sugerencia, entonces yo sería un juez como de un sector. O sea, yo voy a postularme a sugerencia de ustedes, pero no quiero que se me inscriba como con la etiqueta de una institución o de un sector específico que me está recomendando para el puesto. Y en segundo lugar, lo hice porque es una necesidad que se distinga el Tribunal Constitucional del Poder Judicial. Y se está observando en el país que la función del Tribunal Constitucional viene en caída libre. Y esta caída libre tiene que ver con la impronta de jueces del Poder Judicial que están entrando al Tribunal Constitucional, al grado de que con nombrar 2 nuevos jueces del Poder Judicial en el Constitucional, ellos tendrían una mayoría mecánica, es decir, serían 9 jueces. Y esto atenta contra los objetivos programáticos de la Constitución, porque los asambleístas quisieron crear un poder constitucional que estuviese por encima de los restantes 3 poderes, porque antes había el inconveniente de que los 3 poderes eran iguales e independientes entre sí. Entonces la pregunta era, al momento de un conflicto entre ellos, uno de ellos se convertía automáticamente, que era el Poder Judicial, en un superpoder con relación a los otros 2, y no era lo correcto que este se convirtiera en un superpoder, sino que era mejor crear una estructura que estuviese por encima de ellos y que esta estructura entonces fuese la que resolviese los conflictos que se dieran entre los 3 poderes. Luego de eso está el tema de los derechos fundamentales, está lo de la revisión de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia en función de Corte de Casación, y está el tema de la revisión previa de los tratados internacionales, que son temas candentes. Pero esa supremacía del Tribunal Constitucional está limitada a la interpretación de la Constitución. No es que un suprapoder que tiene más poder que el legislativo. No, lo que es suprapoder en el sentido de que tiene funciones distintas. Por ejemplo, el Poder Judicial resuelve problemas de mera legalidad en función del artículo 139 de la Constitución y del artículo
149 de la Constitución. El Tribunal Constitucional, en cambio, es un poder que aspira a optimizar lo que hacen los otros tres poderes. Dicho de otra manera, el Tribunal Constitucional está para detectar fallas, errores en la constitucionalidad de decretos, ordenanzas, sentencias y leyes. Es una función completamente diferente y entonces puedes hacer sentencias aditivas, exhortativas, interpretativas, etcétera. ¿Qué significa esto? Que no es que se condena a nadie, no es que se avasalla un poder sobre otro. Por eso decía que yo como politólogo tengo la intención de ser tomado en cuenta y fue el único politólogo que estuvo dentro de los 117 y por eso creo que una visión politológica puede salvar a un tribunal que está herido de muerte. Y digo herido de muerte porque si lo convierten en una sala más de la Suprema Corte de Justicia con una mayoría mecánica formada por jueces, entonces ya no podría cumplir su función de optimización, que es lo que hace. Es decir, en derecho siempre hay un ganador y un perdedor cuando una sentencia alcanza la calidad de la cosa irrevocablemente juzgada. En cambio, en el Tribunal Constitucional no hay vencidos, sino que se trata de optimizar la decisión hasta conseguir la armonización de los sectores que estén envueltos en una posición casi siempre inconstitucional o con relación a los derechos fundamentales. Bueno, justo iba. Todo esto se circunscribe en que el vigilante, el intérprete natural de la Constitución, es entonces el Tribunal Constitucional. Correcto. Lo otro, el orden judicial lo puede hacer de manera difusa, pero... Ese es un detalle muy importante, ese que tú señalas. Nosotros somos contrarios a que haya una mayoría mecánica, más no que tenga una presencia. La justicia, yo creo que con el bloque de 6 o 7 jueces que tiene en la actualidad, está más que bien. Pero tienen que existir, como somos una sociedad plural, otros sectores, es decir, otros puntos de vista en relación a los temas que se vayan a analizar ahí. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial tiene lo que se llama la constitucionalidad difusa. En otras palabras, todo el Poder Judicial está habilitado de conformidad con el artículo 51 de la Ley 137-11 para hacer constitucionalidad, para hacer las veces de Tribunal Constitucional, y lo hace de manera difusa un juez de paz, un juez de primera instancia, un juez de corte o la propia Suprema Corte de Justicia. Lo que quiere decir que procesalmente hablando y orgánicamente hablando, el Poder Judicial tiene manera de hacer constitucionalidad. Y precisamente, si el Consejo Nacional de la Magistratura fuese a tomar en cuenta, cosa que nosotros esperamos que no lo haga, a uno que otro juez, simplemente tiene que irse a los fallos, a ver si ellos están aplicando de manera horizontal la Constitución de la República. Nosotros en el Centro de Estudios Constitucionales de la UAS tenemos la evaluación que dice que no, que por ejemplo los jueces civiles entienden que el derecho civil o procesal civil es un derecho paralelo al derecho constitucional, pero también lo creen los jueces de comercio, los jueces laborales y los jueces penales también. Entonces, como un poder judicial que tiene una herramienta base para aplicar la Constitución de manera constitucional, no lo hace y pretende un asiento en el Tribunal Constitucional Dominicano? Me parece que sería un desacierto, sería matar el Tribunal Constitucional y convertirlo en una sala de la Suprema Corte de Justicia, la cuarta sala de la Suprema. ¿Por qué? Porque la ratio, la forma de pensar del juez judicial iría entonces al Tribunal Constitucional y se desnaturalizaría por completo este órgano que tiene la función de optimizar la constitucionalidad de leyes, decretos, reglamentos, sentencias, etcétera. Doctor, he observado
en algunos medios, personas que no están en los medios, que han dejado caer una serie de reservas sobre los interrogatorios a que fueron sometidos la mayoría de los postulantes. Digo la mayoría porque entiendo que es una falta de respeto que cuando el Consejo Nacional de la Magistratura aprueba y acepta que usted se presente, no hacerle ninguna pregunta porque le cayó mal el comentario que hizo alguien. Sencillamente su nombre, usted presenta su hoja de vida, lo que dijo no le gustó a alguien y no le hacen una sola pregunta. O sea, lo discriminan y le están diciendo ya usted está descalificado de entrada. Al margen de eso, entonces el tema de las preguntas más allá de lo jurídico. Yo soy de opinión de que el Tribunal Constitucional, la gente tiene derecho a saber cómo piensan los futuros jueces del Tribunal Constitucional. Usted me corrija como politólogo, porque ¿qué hace el Tribunal Constitucional? Trazar la pauta de las políticas de interpretación de la Constitución. Y entonces yo tengo que saber si quien está ahí es una persona de pensamiento liberal, si es conservador o no lo es. Yo no puedo permitir que un fascista, que un trujillista vaya al Tribunal Constitucional. Primero porque el trujillismo está prohibido todavía aquí y el fascismo no es admitido. Entonces, claro que tiene que la gente que saber cómo piensan, doctor. Pero fíjese que había trujillistas que estaban participando y no sufrieron ese escarnio que usted dice que debieron sufrir. Yo lo que creo es que nosotros tenemos una democracia en construcción y que hay exceso y a veces celos infundados. Por ejemplo, la vez anterior que doña Miriam fue objeto de un abuso por el Consejo Nacional de la Magistratura y quien lo presidía, que era el presidente de entonces, Danilo Medina, no hizo nada. La sociedad se horrorizó con aquello. Entonces ahora, en el caso de la especie, también podría decirse que hubo un manejo un poco inadecuado. Que con un exceso de celo. Y era algo que antes de yo ir, supuse que iba a suceder porque la señora vicepresidenta no es abogado, ni tiene dominio de esos escenarios. Tampoco el presidente de la República, porque él viene de otra área profesional que no es el derecho. Y también es el caso del presidente del Senado, que es una persona que no está dado a conocer la manera procesal parlamentaria con que se maneja el Consejo Nacional de la Magistratura, pero ellos debieron prever que podía suceder eso. De hecho, hubo algunas personas que participaron con todo su derecho, pero que han tenido sus fricciones con el presidente de la República en función de consejero. Y esas son de las cosas que todavía hay que afinar, porque una persona que en su momento le haya faltado respeto al presidente de la República, volver a presentarse en un escenario como ese, existe la posibilidad de que vuelva a darse un exabrupto. Entonces yo creo que son de las cosas que, como la democracia es una construcción, debemos mejorar. Yo creo que una observación del Consejo de la era de Danilo, que hubo fallas y ahora hubo una que otra falla, en donde la situación de ese ciudadano es un poco compleja, porque si él alega que le fueron violados sus derechos e impugna esa decisión, o sea, sería un caso importantísimo que el propio Constitucional debería de referirse a ello. Pero obviamente son de las cosas que suceden, porque por ejemplo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia tuvo un comportamiento ejemplar, no irrespetó, no le faltó a nadie. Pero entonces cuando se dijo lo que se dijo ahí, parece ser que la señora vicepresidenta le faltó dominio del escenario de los abogados, porque sabe que los abogados, incluso una de las preguntas que hay es que los abogados tenemos licencia cuando estamos
en estrado para postular. Entonces, el escenario del Consejo Nacional de la Magistratura es un postulado donde también existe licencia y usted tiene que decir las cosas tal y como usted las entiende, porque es una evaluación y usted tiene que decir lo que usted piensa sobre las diferentes preguntas que le hagan, pero usted sabe que la policía de audiencia lo tiene también el que está presidiendo la sala, y entonces ahí hubo una pequeña fricción. La señora vicepresidenta es una dama muy cordial, muy diplomática en el manejo de la palabra. Entonces ahí hubo una falta que no es solo atribuible a ella, sino a los demás, al colectivo, que no quiso hacer preguntas y probablemente le habrá violado los derechos a ese ciudadano. Es un tema a discutir, es un tema para el debate intenso y que nos va a ayudar a madurar democráticamente, porque la democracia se combate con más democracia. Pero Giovanni recordará que ha habido recurrencia en ese tipo de comportamiento, aunque no exprese ninguna posición, se presenta y no le hacen una sola pregunta. Yo digo, porque después que usted hace que un ciudadano... Eso es un castigo automáticamente. Se levante, sí. Primero cruce el sedazo del proceso, usted admite la candidatura, preguntarle el nombre, no, eso no se hace. Pero hubo otros... postulantes que se le hicieron muy pocas preguntas. También. Las razones no las desconocemos. Por ejemplo, una persona que hizo una exposición brillante, a mi juicio, brillante, no le hicieron preguntas y tocó unos temas para mí capitales. Y creo que las preguntas debieron estar formuladas en cuanto a la forma en cómo se puede profundizar la democracia dominicana, porque insisto, si hay alguien aquí que no está cumpliendo la Constitución, son los jueces, es el Poder Judicial, y por eso entiendo que nadie del Poder Judicial puede tener una plaza más ahí, porque primero su cuota está llena y segundo, no creo que hayan jueces que lleguen al número que estaban participando ahí, que tengan sentencia conforme a la Constitución, que es civil. Todos son, de acuerdo a los apuntes que tenemos nosotros en el Centro de Estudios Constitucionales, se quedan cortos en cuanto a la aplicación de la constitucionalidad de las leyes y de las resoluciones del Poder Ejecutivo. Doctor, usted se sometió al escrutinio del Consejo Nacional de la Magistratura. Y me gustaría que socialice con la audiencia no solo la experiencia, sino cuáles son los criterios que va a utilizar el mecanismo, por ejemplo, para descalificarlo o calificarlo a usted, tomando en cuenta que muchas de las personas que conforman el Consejo carecen de conocimientos elementales de derechos, y mucho más especializado en derecho constitucional y procedimiento constitucional. Lógico, tendrán toda la experiencia política del mundo, alguna, a lo mejor tendrán alguna posición ideológica, porque tampoco uno siente mucho eso dentro de ese conglomerado. Son políticos, de derecha, de izquierda, no sabemos, porque no fijan posición sobre nada. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a descalificarlo o a calificarlo a usted? Bueno, yo creo que ahí está el trabajo más intenso del Consejo Nacional de la Magistratura, porque hubo muy buenas exposiciones. O sea, yo me sentí bien con la clase abogadil, porque veo que sí, que estamos haciendo un esfuerzo interesante por actualizarnos. No digo que todo el mundo domine la nueva argumentación jurídica que existe, pero por lo menos hubo mucha gente que mencionó nombres actuales que tienen que ver con la argumentación y con los conceptos jurídicos del Estado social y democrático de derecho, que es el que nos ocupa. Ahora, ¿de qué manera de 113 se puede reducir el número a 5? Eso es muy complicado. Y es una crítica que yo tengo permanente, porque, por ejemplo, vamos a poner el mejor de los ejemplos, la Suprema Corte de Justicia. Ahí se supone que no debería haber problema en cuanto a la escogencia de quiénes son los postulantes. ¿Por qué? Porque hay 3 salas. Entonces hay una sala civil,
Hay una sala penal y hay una sala de lo administrativo, laboral y de lo constitucional y de lo inmobiliario, ¿verdad? 3 salas. Entonces, se supone que si en una de esas salas falta un civilista, falta un penalista o falta un ius laboralista, hay que buscar el faltante, el que sea. En el Tribunal Constitucional, como es una mayoría de 9, de una matrícula, de un universo de 13, entonces ahí tienen que haber posiciones unificadas sobre lo que es la optimización. Y de ahí es que yo digo que no pueden ser jueces judiciales, porque que ya hay una cuota de 6, no cabe uno más. Donde hay déficit en el Tribunal Constitucional es de politólogos. No hay un solo politólogo y es un tribunal político desde el punto de vista de que la metodología que emplea para resolver los asuntos que le son sometidos es la politología. Entonces hay una situación ahí que no sé cómo lo van a resolver, pero si yo fuese, que no es el caso, ¿verdad?, yo comenzaría por eliminar a todos los que vienen del Poder Judicial. Eso sería, y ahí eliminarían alrededor de 50, 40 y tantos. Entonces, con el resto de los 50 y tantos, sigo mirando el perfil. Si no hay perfil politológico, todo lo que no tienen perfil politológico se irían. Sería un mecanismo, ¿verdad? Y ya luego, entonces, con lo que queden, se buscaría cuál tiene el perfil politológico y en función del perfil politológico, entonces se escogerían esos 5. Usted está diciendo con esto. Hay otro elemento y es el elemento género. Hay quienes dicen la cuota de la mujer. Yo no estoy tan convencido de esto porque no se trata de género. Esto no es una discusión sobre género, es una discusión sobre perfiles. Si hay féminas que tienen el perfil politológico, bienvenidas sean, pero si no tienen el perfil politológico también estarían en una situación de que deberían salir porque ese no es el perfil que requiere el Tribunal Constitucional. Y una cosa hay que decir, ese tribunal, después de la excelencia con que lo ha manejado por 12 años Milton Ray, no puede sucumbir. Nosotros, uno de los problemas que tiene la democracia criolla es que viene una persona y hace aportes importantes a instituciones públicas y luego viene un retroceso sin nombre donde se desbarata el trabajo que hizo el anterior. Yo creo que en esta oportunidad la sociedad dominicana toda y los que tienen responsabilidad política en el Consejo Nacional de la Magistratura deben cuidarse de no caer en una interpretación donde el amiguismo, la componenda y la política sea la que determine sus actuaciones, porque entonces le estarían haciendo un flaco servicio a la democracia dominicana. Usted acaba de señalar que sería importante abrir ese abanico dentro de los diferentes pensamientos de los que fueron postulados al Consejo Nacional, al Tribunal Constitucional. Usted habla de que muchos de ellos pues vienen de la Suprema Corte de Justicia, otros son jueces, pues abrir esa pluralidad para darle otro respiro al tribunal y que no sea netamente, diríamos, de abogados o de abogados con experiencia en otras ramas. ¿Cree usted que sería importante entonces abrir ese abanico y darle oportunidad a un abogado que sea empresarial o un abogado administrativo o un abogado constitucionalista o un abogado penalista? Abrir ese abanico. Mire, cuando Jean Alain y el señor Danilo Medina presidieron el Consejo, de una matrícula de 16 jueces, escogieron 14 que eran penalistas. Yo creo que ahí hay un vicio, tal y como dijo el que se quejó, ahí hay un vicio en esa escogencia. Porque ¿bajo qué criterio usted justifica que la escogencia de 14 penalistas de un órgano que está dividido en 3 salas, con 5 jueces cada uno y un juez con doble voto, que es el presidente, y usted coge 14 con un mismo perfil? Ahí hay un vicio notorio, es ese vicio. Lo que yo digo es que la matrícula del Poder Judicial está completa actualmente en el Tribunal Constitucional.
Lo que yo digo es que la matrícula, que el Poder Judicial tiene la vía difusa para hacer constitucionalidad y que esos jueces deberían ser evaluados por las decisiones constitucionales que hayan hecho a la fecha. Debería de tenerse un dossier con cuáles son los aportes que ellos tienen en el ejercicio de sus funciones. Y me creo que si aparece uno o dos con decisiones de ese tipo, es mucho. ¿Por qué? Porque hay un atraso en el avance del Estado social y democrático de derecho. Ese es un punto. Ahora, la otra pregunta que habría que hacer, si usted ya está en un poder del Estado, como lo es la Suprema Corte de Justicia, ¿por qué usted quiere saltar hacia otro órgano? Porque usted es parte del establishment, usted es parte del Estado mismo, usted es parte de un poder, el poder que hace la justicia en una época en que se habla del gobierno de los jueces, porque usted quiere irse de ahí para otro lado. Entonces, probablemente ahí haya una causal económica. Entonces, cabría preguntarse si una persona que actúa en su vida profesional por motivación económica debe de ser juez. Entonces también ahí se encuentra una explicación al por qué se dice que tenemos una Suprema Corte conservadora, por qué se dice que las recomendaciones que vienen de asociaciones de la banca hipotecaria son los que logran ascenso en la justicia. Es un comentario sotoboche y por eso muchos se preocupan en quién me recomienda, porque de que es una línea lo que llegan de la banca para ascender dentro del Poder Judicial. Entonces, ¿sería eso conveniente en el Tribunal Constitucional? Es una decisión del Consejo de la Magistratura. Antes de irnos a la pausa, Giovanni, dos cosas. Primero, y me responde junto, cuando uno se inscribe en la universidad, que le entregan el programa de la materia, abajo le dicen la forma de evaluación. 5 puntos de exposición, trabajo práctico y examen. Cuando ustedes se inscriben, ¿le dicen cómo que van a determinar si ustedes pasan o no? No, pero hay un comentario sotoboche de que se llega por cercanía, por amiguismo, y que el que no tiene padrino no llega. ¿Y entonces qué va a buscar la gente si se sigue siendo el método? Porque tiene que saber, mire, de su exposición le vale tanto. Sí, tal cosa, pero no hay, entonces es un problema. Para evitar el tema, y esto yo pienso que va a trascender a el constitucional, sino a todas las altas cortes e instituciones de poder. Yo recuerdo que hay gente que fueron nombrados en tribunales. Se abrió una competencia para la Junta Central Electoral, no culminaron su mandato, ya se estaban postulando. Usted llega a la corte. Una posición de privilegio. Sí. Usted Eso llega, es un vicio también. Usted llega a la corte, se abre una y ya usted quiere ir a la Suprema. Y si está en la Suprema, quiere irse para el Superior Electoral o se quiere ir sin haber renunciado a la otra posición. ¿Usted cree que sería saludable, no sé si esto incurriría en una discriminación, que las personas nombradas en un puesto, antes de querer saltar a otro, debieran cumplir el tiempo por el cual fueron designados? Eso es lo primero, cumplir. Y segundo, si quieren no cumplir, renunciar para poder ser apto conforme al artículo 39 de la Constitución con la igualdad que debe regir y que ningún ciudadano no debe de competir con otro en una situación de privilegio. Don David, con su permiso vamos a una pausa. Señores, conversamos con don David Lahoz, abogado, constitucionalista, politólogo, catedrático universitario. Vamos a la pausa y en breve venimos con la parte final de esta interesante conversación.